Hola a todos los amantes de las series turcas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Rumores del Celebrity Turco. Si aún no te has suscrito, no esperes más y dale clic al botón de suscripción para no perderte ninguna de nuestras noticias sobre tus actores turcos favoritos. Y ahora sí, vamos con la noticia del día. Kerem Bürsin abre su corazón. Confiesa su deseo de enamorarse y ser padre. Corazón brillante bebé. Rumores del Celebrity Turco. El guapísimo actor turco Kerem Bürsin ha decidido abrir su corazón y compartir con sus fans sus deseos más profundos. En una reciente entrevista, el galán de 36 años se sinceró como nunca antes, revelando sus anhelos de encontrar el amor verdadero y formar una familia. Prepárense para conocer el lado más íntimo y vulnerable de Kerem. En la entrevista que concedió a una reconocida revista turca, Kerem sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre sus deseos de encontrar una pareja estable y formar una familia. Siempre he sido un romántico empedernido, confesó el actor con una sonrisa tímida. Creo en el amor verdadero y sueño con encontrar a esa persona especial con la que compartir mi vida. Estas palabras han causado revuelo entre sus fans, quienes siempre han especulado sobre la vida amorosa del actor. Kerem, conocido por ser bastante reservado en cuanto a su vida privada, sorprendió a todos con su sinceridad. No es fácil encontrar el amor cuando eres una figura pública, admitió. A veces es difícil saber si alguien se acerca a ti por quién eres realmente o por tu fama. Pero no pierdo la esperanza de que llegará en el momento adecuado. Pero lo que realmente conmovió a sus seguidores fue cuando Kerem habló sobre su deseo de convertirse en padre. Con ojos brillantes y una emoción palpable en su voz, el actor compartió: «Ser padre es uno de mis mayores sueños. Me encantaría tener la oportunidad de criar a un hijo o una hija, de enseñarles valores y verlos crecer. Creo que la paternidad debe ser una de las experiencias más hermosas y desafiantes de la vida». Esta revelación nos muestra un lado completamente nuevo de Kerem Bürsin. Más allá del galán que vemos en la pantalla, nos encontramos con un hombre que anhela las cosas simples y hermosas de la vida: amor, familia y la oportunidad de dejar un legado. Pero, ¿cómo ha sido el camino de Kerem hasta llegar a este punto de su vida? Hagamos un repaso por su fascinante biografía para entender mejor al hombre detrás del actor. Kerem Bürsin nació en una familia de clase media en Estambul. Desde muy joven, mostró un gran interés por las artes escénicas. Sin embargo, su camino hacia la actuación no fue directo ni fácil. La familia Bürsin se mudó varias veces durante la infancia y adolescencia de Kerem debido al trabajo de su padre. Vivieron en países como Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Esta experiencia multicultural tuvo un profundo impacto en la formación de Kerem como persona y como artista. Vivir en tantos lugares diferentes me abrió los ojos al mundo, ha comentado en varias ocasiones. Me enseñó a adaptarme, a ser tolerante y a apreciar la diversidad. Creo que eso me ha ayudado mucho en mi carrera como actor. Fue durante su estancia en Estados Unidos cuando Kerem descubrió su verdadera pasión por la actuación. Participó en obras de teatro escolares y tomó clases de interpretación. Después de graduarse de la escuela secundaria en Texas, se mudó a Boston para estudiar marketing en Emerson College. Sin embargo, el llamado de la actuación era demasiado fuerte para ignorarlo. Kerem decidió seguir su corazón y se mudó a Los Ángeles para perseguir su sueño de convertirse en actor. Los primeros años no fueron fáciles. Como muchos aspirantes a actores, tuvo que trabajar en diversos empleos para mantenerse mientras asistía a audiciones y tomaba clases de actuación. Hubo momentos en los que dudé si había tomado la decisión correcta, ha confesado. Pero algo dentro de mí me decía que debía seguir intentándolo. Su perseverancia finalmente dio frutos cuando obtuvo su primer papel importante en la película estadounidense, Thursday, en 2006. Aunque la película no fue un gran éxito, le dio a Kerem la experiencia y la confianza que necesitaba para seguir adelante. El gran giro en su carrera llegó cuando decidió regresar a Turquía. En 2013, consiguió un papel en la serie de televisión Güneşi Beklerken, Esperando al Sol, que se convirtió en un éxito instantáneo. El carisma y el talento de Kerem cautivaron al público turco, y pronto se convirtió en uno de los actores más solicitados del país. Desde entonces, Kerem ha protagonizado numerosas series y películas de éxito, incluyendo Şeref Meselesi, Cuestión de Honor, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Esta ciudad te seguirá, y, por supuesto, la internacionalmente aclamada Sen Kalkam, Love is in the Air, que lo catapultó a la fama global.
El éxito de Senkalkap no solo consolidó a Kerem como una estrella en Turquía, sino que también lo convirtió en un nombre reconocido internacionalmente. La química en pantalla con su CEO protagonista, Hande Erçel, cautivó a audiencias de todo el mundo y generó rumores de un romance en la vida real. Aunque Kerem y Hande confirmaron su relación fuera de la pantalla durante un tiempo, eventualmente anunciaron su separación, para tristeza de muchos fans. Esta experiencia, aunque dolorosa, parece haber contribuido a la reflexión de Kerem sobre el amor y las relaciones. El amor es complicado, especialmente cuando estás en el ojo público, comentó Kerem en la entrevista. Pero creo que cada experiencia, buena o mala, nos enseña algo y nos ayuda a crecer. Estoy agradecido por todas las lecciones que he aprendido hasta ahora. Más allá de su carrera como actor, Kerem Bürsin se ha destacado por su compromiso con causas sociales y ambientales. Es un defensor apasionado de los derechos de las mujeres y ha participado en campañas contra la violencia de género. También es un activista ambiental y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre el cambio climático y la importancia de la sostenibilidad. Creo que tenemos la responsabilidad de usar nuestra voz para hacer del mundo un lugar mejor, ha dicho Kerem en varias ocasiones. Ya sea luchando contra la desigualdad de género o protegiendo nuestro planeta, todos podemos contribuir de alguna manera. Esta conciencia social y ambiental es otra faceta de Kerem que ha cautivado a sus fans. No es solo un rostro bonito, sino un hombre con convicciones fuertes y un deseo genuino de marcar la diferencia. Volviendo a sus recientes declaraciones sobre el amor y la paternidad, es evidente que Kerem está en un momento de su vida en el que está reflexionando profundamente sobre lo que realmente quiere. A sus 36 años, parece estar buscando algo más que el éxito profesional. El éxito en mi carrera es maravilloso y estoy muy agradecido por todas las oportunidades que he tenido, dijo en la entrevista. Pero al final del día, creo que la verdadera felicidad viene de las conexiones que hacemos y el amor que damos y recibimos. Eso es lo que realmente importa. Cuando se le preguntó sobre cómo sería su pareja ideal, Kerem se mostró reflexivo. No creo en la perfección, dijo. Busco a alguien que sea auténtica, que tenga sus propias pasiones y sueños. Alguien con quien pueda crecer juntos, apoyarnos mutuamente y construir una vida llena de amor y comprensión. En cuanto a la paternidad, Kerem compartió algunas ideas sobre el tipo de padre que le gustaría ser. Quiero ser un padre presente y cariñoso, dijo. Alguien que escuche a sus hijos, que los apoye en sus sueños y que les enseñe a ser compasivos y responsables. Creo que ser padre es una de las responsabilidades más grandes que podemos tener. Y es algo que me tomo muy en serio. Estas declaraciones han generado una ola de apoyo entre sus fans, quienes han expresado su admiración por la honestidad y vulnerabilidad de Kerem. En las redes sociales, muchos han compartido mensajes de aliento y buenos deseos para el actor en su búsqueda del amor y la paternidad. Pero, ¿cómo equilibra Kerem estos deseos personales con las demandas de su carrera? El actor reconoce que no es fácil. Mi trabajo implica muchos viajes y horarios irregulares, explicó. Pero creo que cuando encuentras a la persona adecuada y estás comprometido con hacer que funcione, puedes superar cualquier obstáculo. Se trata de priorizar y encontrar un equilibrio. Kerem también habló sobre cómo su experiencia en la actuación ha influido en su perspectiva sobre las relaciones y la paternidad. Interpretar diferentes personajes me ha ayudado a ser más empático, dijo. Me ha enseñado a ver las cosas desde diferentes perspectivas, y creo que eso es invaluable en cualquier relación, ya sea romántica o paternal. El actor también reflexionó sobre cómo su propia infancia y su relación con sus padres han moldeado sus deseos de formar una familia. Tuve la suerte de crecer en una familia amorosa, compartió. Mis padres siempre nos apoyaron a mí y a mi hermana en nuestros sueños. Quiero poder ofrecer ese mismo amor y apoyo incondicional a mis propios hijos algún día. Kerem también habló sobre cómo ve su futuro a largo plazo. Aunque ama actuar y no tiene planes de dejar su carrera, ve la posibilidad de expandir sus horizontes. Me encantaría explorar más el lado de la producción y la dirección en el futuro, reveló. Y quién sabe, tal vez algún día escriba un libro sobre mis experiencias. Pero sobre todo, espero tener una familia y poder balancear mi vida profesional con mi vida personal de una manera saludable. El actor también compartió algunos consejos para aquellos que, como él, están buscando el amor. Creo que lo más importante es ser fiel a uno mismo, dijo.
No trates de ser alguien que no eres solo para impresionar a otra persona. El amor verdadero llega cuando menos lo esperas. Y generalmente cuando estás completamente cómodo contigo mismo. Kerem también habló sobre la importancia de la comunicación en las relaciones. He aprendido que la honestidad y la comunicación abierta son fundamentales, explicó. No temas expresar tus sentimientos y expectativas. Y también es igual de importante escuchar y tratar de entender a tu pareja. Estas palabras de sabiduría demuestran la madurez y el crecimiento personal que Kerem ha experimentado a lo largo de los años. Es evidente que ha reflexionado profundamente sobre el amor y las relaciones, y está preparado para dar el siguiente paso en su vida personal. La entrevista también tocó el tema de cómo Kerem imagina su vida como padre. Me encantaría poder compartir mis pasiones con mis hijos, dijo con entusiasmo. Ya sea leyéndoles mis libros favoritos, llevándolos a ver obras de teatro o simplemente pasando tiempo al aire libre. Creo que es importante fomentar la creatividad y la curiosidad en los niños. Kerem también habló sobre la importancia de enseñar valores a los hijos. Quiero criar a mis hijos para que sean personas compasivas, respetuosas y conscientes del mundo que los rodea, explicó. Creo que es nuestra responsabilidad como padres no solo cuidar de nuestros hijos, sino también enseñarles a cuidar de los demás y del planeta. El actor también reflexionó sobre cómo la paternidad podría cambiar su perspectiva sobre la vida y su carrera. Creo que ser padre te da un propósito completamente nuevo, dijo. Imagino que cambiaría mis prioridades y me haría ver el mundo de una manera diferente. Probablemente me haría ser más selectivo con los proyectos que elijo, buscando roles que puedan inspirar y dejar un mensaje positivo. Kerem también habló sobre cómo mantiene su vida privada en medio de la fama y el constante escrutinio público. No es fácil, admitió. Pero he aprendido a establecer límites y a valorar mi privacidad. Creo que es importante tener un espacio personal donde puedas ser tú mismo, lejos de las cámaras y las redes sociales. El actor también compartió sus pensamientos sobre cómo la industria del entretenimiento puede afectar las relaciones personales. Es un mundo complicado, dijo. Los horarios irregulares, la distancia durante los rodajes, la atención constante, todo eso puede poner presión sobre una relación. Pero creo que con comprensión mutua y compromiso, es posible tener una relación saludable en esta industria. Kerem también habló sobre cómo su éxito y fama han influido en su búsqueda del amor. A veces puede ser intimidante para las personas, admitió. Y por mi parte, siempre está el temor de que alguien se interese en mí solo por mi fama o estatus. Pero trato de mantenerme optimista y creer que encontraré a alguien que me ame por quien soy, no por lo que hago. El actor también reflexionó sobre cómo sus experiencias pasadas han moldeado su visión actual del amor y las relaciones. Cada relación, exitosa o no, nos enseña algo, dijo. He aprendido mucho sobre mí mismo, sobre lo que quiero y lo que no quiero en una pareja. Creo que esas lecciones son valiosas y me han ayudado a crecer como persona. Kerem también habló sobre la importancia de mantener la individualidad en una relación. Creo que es crucial no perder tu propia identidad cuando estás en pareja, explicó.